Bienvenidos a otra lección más de este curso de electrónica básica. Venimos hablando de transistores y en la lección pasada vimos cómo un transistor sirve de amplificador. Le entra una señal débil y la convertimos en una señal fuerte. Este fue el esquema del amplificador de la lección pasada. Lo que vamos a hacer en esta lección es un amplificador de dos etapas. O sea, que hasta acá venía el amplificador de una etapa, como vimos en la lección pasada, y lo que vamos a hacer es que la señal de salida de la primera etapa la vamos a convertir en la señal de entrada de la segunda etapa. Todo esto sería la segunda etapa. Entonces, fíjense que esta es la señal de entrada de la primera etapa, pero esta es la señal de salida de la primera etapa. Al mismo tiempo, se convierte en la señal de entrada de la segunda etapa y esta sonda nos debe marcar una señal de mucho más amplitud. Bueno, vamos para el cocodrilo y vamos a convertir este circuito de una sola etapa, como lo están viendo ahí, que recibe una señal que es la roja de 1 voltio, y nos entrega una señal alterna con una amplitud de 5 voltios. Lo único distinto que tengo es que puse la batería de 48 voltios porque vamos a amplificar un poco más. Bueno, la segunda etapa es tan sencillo como tomar estos 4 elementos, las 2 resistencias, el transistor y el condensador, copiar y pegar y ponerlos aquí. Conectamos la salida del transistor, o sea, el emisor con tierra. Y en este momento estamos viendo cómo nos entrega la señal ya amplificada después de la primera etapa. Tenemos que conectar esta salida de la primera etapa acá para que se convierta en la entrada de esta segunda etapa. Y otra sonda que voy a poner acá, en este momento nos está mostrando una señal constante porque es simplemente el voltaje de esta batería menos el voltaje que le tumba esta resistencia. Este se lo voy a cambiar, voy a poner nada más 10K para que tumbe más voltaje en la primera etapa que en la segunda. Ahora sí, conectemos. La salida de la primera etapa la convertimos en la entrada de la segunda etapa y miremos en la gráfica qué está sucediendo. De más y menos 1 voltio se está amplificando a 5 voltios en la primera etapa, que es la línea azul, y estamos más o menos en unos 10 voltios en la segunda etapa, como lo vemos en la gráfica. Ya sabemos que yo puedo cambiarle el factor de amplificación modificando esta resistencia. Miren cómo la segunda etapa amplifica todavía más. No es muy común ponerle demasiada amplificación a un circuito en una sola etapa, porque normalmente nos genera ruidos, nos distorsiona la señal, no suena tan nítido. Entonces tendríamos que empezar a ponerle filtros. Los filtros son resistencias y capacitores en paralelo que se ponen a la salida de los transistores o en partes intermedias del circuito. Pero el objetivo de esta lección era mostrar cómo la señal de salida de un circuito ya amplificado puede ser la misma señal de entrada de una etapa posterior. Inclusive podríamos ponerle esto en la tercera o cuarta etapa. Bueno, entonces, pues vamos a poner esto a un factor de 100, que no nos quede demasiado alto. Y ya queda muy claro que es una amplificación en varias etapas. Les recomiendo que hagan su circuito en el simulador que tengan, sea el cocodrilo, sea cualquier otro. Empiecen a cambiarle valores a los capacitores, a cambiarle valores a las resistencias, a cambiar el valor de la batería. Aquí para adelantarles algo, pongamos una batería como estaba inicialmente, de 36 ohmios, y miremos que es una distorsión. Miren, por ejemplo, que la onda ya empieza a distorsionarse.
Hay que encontrar una combinación óptima entre capacitores, voltajes, resistencias, para que la señal se copie de manera completamente fiel. Bueno, vamos a traer aquí los 48 voltios. Y recuerden que podemos, a través, aquí que me muestra las tres, si yo empiezo a cambiar acá, a manipular la onda roja, pues la onda violeta va a tomar exactamente los mismos cambios que yo le haga a la roja, pero amplificados. ¿Sí? Como todos los cambios que yo hago en la línea roja, que son casi imperceptibles, se alcanzan a ver muy amplificados en la onda violeta. Ese es el objetivo, porque esto podría ser la señal que llega a una antena, y estos podrían ser las etapas de un amplificador, y tener aquí la salida en el parlante del equipo de sonido o del radio. Bueno, dejemos ahí esta lección. Nos vemos entonces en la próxima. Mucho juicio.